Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo, Nitz. Estoy muy contento de empezar estas conversaciones, de empezar este podcast donde vamos a hablar con distintas personas que se dedican a la terapia narrativa y a temas afines, con las que vamos a hablar acerca de temas, ideas que nos importan, nos mueven y que hacen a nuestro trabajo cuando trabajamos con las personas. Y bueno, qué mejor manera que presentar el podcast que yéndonos directamente a la conversación. Hoy tenemos el lujo de empezar estas conversaciones con Carolina Letelier. Carolina es una amiga muy querida que empezó siendo mi profesora en el diplomado de terapia narrativa que imparte Pranas y con el tiempo se volvió una amiga cercana, con la que compartimos una pasión además de por el trabajo, por la música, la cocina y los viajes. Gran parte de lo que sé de terapia narrativa lo sé gracias a Carolina, pero no solamente gracias a sus clases, sino a través de presenciar su forma tan sentida y cercana de ver a las personas, su interés genuino, vivo y curioso en sus mundos. Es por eso también que quería empezar estas conversaciones entrevistando a Carolina sobre el tema de la curiosidad narrativa. Carolina es iniciadora del proyecto de Pranas Chile, junto con Ítalo Latorre Gentoso, donde hace más de 14 años se imparten cursos, talleres y diplomados, trabajando para contribuir al desarrollo y traducción locales de las prácticas narrativas. En su presentación preferida, Carolina escribe: Soy una mujer feminista de 63 años que me encanta vivir. También soy mamá de 3 hijos, que me han abierto muchos mundos, y abuela de una Oli que me regala pura alegría. Los abusos y violencias que he vivido o atestiguado por habitar este cuerpo de mujer y por haber vivido la dictadura de mi país, entre otras cosas, hizo que me interesara por buscar y construir formas de vida más justas, no opresivas y dignas. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la curiosidad narrativa. ¿Qué puede, qué subvierte, qué busca visibilizar y cómo la podemos ejercer en nuestras vidas y trabajos? Hola, Caro, qué alegría tenerte acá como la primera entrevistada de este podcast. Y bueno, hablamos del tema de la curiosidad, como el tema del que vamos a estar hablando hoy. Es un tema y un concepto que vos mencionás bastante. Y de hecho creo que si pienso en tu forma de trabajar y en tu manera de hablar de las personas, también en tu manera de enseñar la narrativa, diría que hay un tipo muy especial de curiosidad que ejerces ahí. ¿Por qué propusiste comenzar por este tema de la curiosidad? Bueno, lo pensé porque de partida me parece que realmente es fundamental, o sea, como es ineludible eh, hablar de esto por la relevancia, lo significativo y la diferencia que puede hacer en el trabajo que hacemos. Eh, o sea, a mi entender y por la experiencia que llevo en este trabajo, realmente la curiosidad es una de las cosas que puede hacer la diferencia en, en lo que vamos a hacer, ¿no? Y además, la curiosidad, esta curiosidad radical por el otro, eh, está vinculada a muchas cosas, ¿no? No es algo que sea como que está en el aire y que es una cosa, una idea bonita, ¿no? Que de repente la podemos agarrar y se hace parte de lo que hacemos, sino que esta curiosidad radical es una habilidad, ¿ya? O sea, es algo identificable, concreto, eh, pero además es una habilidad que está moldeada o es moldeable por muchos discursos en donde estamos inmersos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
quiero decir que es una habilidad entrenable y eso me parece maravilloso, como una tremenda noticia. Eh, o sea, porque es una tremenda posibilidad pensar que podemos entrenar esta curiosidad. La curiosidad que habitualmente tenemos en la vida no es neutral, no es que nacimos así o que se da así naturalmente, ¿no? Sino que se ha ido moldeando a propósito de diferentes experiencias, discursos, creencias, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que es entrenable y también moldeable, o sea, yo puedo intencionar la dirección que toma la curiosidad, me parece que es potentísimo. Eh, Porque, entre otras cosas, la curiosidad también tiene que ver con cuestiones de poder. Eh, ¿Por qué para nosotros, estoy hablando desde la terapia narrativa, y si tú quieres, en Pranas, estamos hablando de esto también como con mucha, mucha intención? eh, ¿Por qué para nosotros es tan importante esto de la curiosidad radical? Como te dije, tiene como muchas conexiones con distintas cosas. Eh, Una, porque nosotros tenemos la convicción de que las personas son expertas en sus vidas, ¿no? O sea, que no hay nadie más que la persona que sepa más acerca de su vida, de lo que le importa, de lo que le duele, de cómo le duele, etcétera, que las personas. ¿M? Entonces, en lugar de la curiosidad, esta habilidad es lo que nos permite adentrarnos y conocer y favorecer que emerja todo ese saber local y que sea visible, ¿no? Y que pueda circular. Eh, y que eso es una de las intenciones primeras, ¿no? De las prácticas narrativas, hacer visible ese saber local. Eh, y esta curiosidad, ¿no? Es lo que también, o sea, esta certeza de que hay este saber local eh, me interpela, demanda mi curiosidad para, para abordarlo, ¿no? Para conversar, para hacer preguntas y que esto emerja. Y esto pone necesariamente como en pausa eh, mis saberes o mis pareceres o mis creencias acerca de la vida, ¿no? Respecto de la persona la persona, el colectivo, la comunidad que tengo al frente. Entonces, es como decir, eh, esta visión que yo tengo acerca de la vida está en pausa aquí porque lo que quiero que emerja es su experticia, ¿no? Entonces, mi experticia como profesional en este ámbito, o en este momento, no es lo relevante, salvo mi experticia para hacer buenas preguntas, quizás, ¿no? Para expresar esta curiosidad. Eh, También estaba pensando el otro día cómo, a propósito de que la curiosidad está entrenada y profesionalmente estamos entrenados mucho más en hacer preguntas respecto de las dificultades, respecto del dolor, eh, respecto de los problemas, más que de otras cosas, como por ejemplo las respuestas. También pensaba que como profesionales, posiblemente, eh,
tengamos más cuidado y seamos más curiosos curiosos digo en el sentido eh, de interesarnos y de preguntar acerca de por qué está haciendo esto, qué significa, o qué sé yo, que también implica cuidado con la persona porque no estamos suponiendo cosas y asumiendo que lo que suponemos es, ¿no? Sino que le vamos a estar preguntando. Creo que por nuestra formación profesional, creo que aquí opera también una cuestión de poder. Entonces, que esta curiosidad se puede hacer más visible y concreta con alguien que tiene un cierto poder que cuando las personas son socialmente, están en un lugar de más desventaja. Creo que en esas situaciones es más posible que nuestra curiosidad, casualmente, eh, eh, no sea tan visible y nos sintamos con más derecho a interpretar o asumir que lo que nosotros pensamos acerca de sus vidas es así. No sé si estoy siendo muy enredada, ¿No? pero ¿No? quiero decir que eh, cómo opera el poder ahí también, ¿no? Entonces, esto que estamos en una posición de privilegio y que la experticia profesional, eh, quizás incluso sin querer, sintamos que tiene más espacio cuando las personas que tenemos al frente están en una posición de mayor desventaja social, económica, cultural, entre comillas, ¿no? Eh, Sí, no sé si se entiende. sí, perfectamente. ¿Y ¿Cuál crees que es nuestra responsabilidad en estas situaciones en relación a la curiosidad que practicamos, que encarnamos, que performamos? Eh, bueno, creo que es una responsabilidad gigante eh, de mantener activa, viva, despierta eh, esta curiosidad radical y junto con la conciencia del lugar que ocupamos en la relación, ¿no? Como, como cuidar que esta curiosidad se mantenga siempre activa o lo más activa posible con todas las personas o grupos o colectivos con los cuales podamos trabajar. Porque, o sea, esto es tan importante porque creo que em, la potencia de nuestro trabajo en gran parte está en directa relación con, con esta curiosidad, ¿no? Eh, cuando realmente nos movemos o performamos, como tú dices, desde este lugar de esta curiosidad radical, de la certeza de que no sabemos de la vida de las otras personas, eh, comunicamos, expresamos en nuestras conversaciones ese interés genuino, ¿no? Y creo que es un interés que además se expresa como en la atención que ponemos, en el cuidado que ponemos, en el respeto, en la escucha. ¿Entiendes? Como que va junto con muchas otras cosas que de alguna forma le van dando como una, o sea, una cualidad
a la conversación, como una textura, como una sensación que yo creo eh, que se registra de una manera particular, ¿no? Como que lo que uno siente en el cuerpo como escuchadora y como el otro es escuchada, escuchada, debe ser diferente, ¿no? O sea, cuando te escuchan así, uno siente algo especial que hace una diferencia, ¿no? Como cómo nos involucramos. Más que estar en realidad ahora pensando en alguien o en algo particular, es eh, como sí te puedo decir que cuando em, se me empiezan a colar como otros discursos eh, que me distraen de esto, yo siento la diferencia, ¿no? Como cuando empiezan como voces en mi cabeza a presionarme por apurar las cosas o por tener cierto tipo de resultados o por estar muy preocupada, querer resolver algo, yo, como cosas así, eh, me doy cuenta cómo mi atención cambia y mi escucha se distrae y finalmente me voy por otros lados que no son los que quisiera y los que en mi experiencia como que nos van llevando a lugares mejores, Ujú. en el sentido de que sí podemos ir explorando estos territorios que han estado más subyugados o enriqueciendo de forma más potente las historias preferidas y eso. Pensaba en esto que dijiste de que a veces se cuelan otros discursos y otras ¿Mm? ideas. ¿Qué curiosidades te parece que esta curiosidad narrativa, por decirlo, no sé si vos la nombras de otra manera, qué curiosidades crees que subvierte o cuestiona a las que estamos quizás habituados, habituadas Mm. Creo que esta curiosidad subvierte como varias cosas. Uno, como ideas esencialistas o internalizadoras acerca de quiénes son las personas, que esto se junta como que estas ideas más estructuralistas, si tú quieres, de la identidad de la persona, eh, tienen más facilidad, creo, para convertirse en discursos únicos, en relatos únicos. Entonces, como que reducen la identidad de las personas como a una historia que muchas veces se convierte en un discurso además patologizante de su identidad, ¿no? Como que va todo un poquito encadenado, eh, versus esta curiosidad que también está a la base de la idea de que somos multihistoriadas. Entonces, que yo sé que hay más historias. Subvierte esta idea de una sola historia, que como te digo, muchas veces esta historia única coincide con que es una historia de una patología y coincide con que es una historia de alguien vista más bien como víctima de algo, ¿entiendes? Entonces subvierte esas ideas mm, y, y se expresa, ¿no? En preguntas que dan cuenta que las personas somos multihistoriadas, que las personas siempre estamos activas, responsivas frente a la vida, no pasivas. Entonces, que va a estar buscando esas respuestas, esas formas de resistir
y la vinculación con lo que es valioso, que queremos cuidar, etcétera. Eh, Eso, como las personas saben cosas, sabemos y tenemos habilidades y eso nos ha permitido en la vida movernos. Entonces, subvierte ideas de que las personas no saben, las personas necesitan que otros siempre les esté diciendo lo que deben hacer, lo que es bueno para ellas, etcétera. Sí. ¿Cuál es la relación entre esta curiosidad radical por el otro, por la otra, por el leotre, y la doble escucha? Muchísima. Es una relación directa, porque la doble escucha en las prácticas narrativas es una invitación y una habilidad para poder escuchar en las conversaciones todo lo que tenga que ver con eh, bueno, con las respuestas que las personas están dando en sus vidas frente a las dificultades o malestares o problemas que están viviendo o dolores que están viviendo. eh, y todo lo que tenga que ver con cuestiones valiosas para ellas, con cuestiones preferidas, con, bueno, con sueños, con esperanzas, con valores, ¿no? Con cosas que le dan sentido a sus vidas. Eh, entonces, eh, así como metáfora, ¿no? Por una oreja, por un oído, escuchamos lo que tiene que ver con esta historia del malestar, del dolor, de los problemas, y vamos a interesarnos por eso, obviamente, y vamos a honrar eso, eh, pero siempre sabiendo que esa es una parte de la historia, ¿no? Y por el otro oído, entonces, ahí está la doble escucha, vamos a estar escuchando con mucha intención, con mucho interés, como poniendo muchas antenas en todo, hasta lo más pequeño o aparentemente, eh, se me vino la palabra fútil, no sé por qué, pero como algo muy, claro, muy pequeño aparentemente, o irrelevante podría parecer también, que tenga que ver con algo valioso, algo que le gusta, algo que le interesa, algo que en algún lugar le toca, la mueve, y tiene que ver como con su sentido de vida. Eh, Porque eso, ahí es donde nos vamos a interesar y vamos a querer explorar y enriquecer, porque son los lugares donde podemos construir un piso seguro para pararnos, ¿no? Lo que nos va a conectar también, y esta es como parte de la cadena de, de conexiones, ¿no? En el trabajo, con el sentido de agencia personal, distribuida, como dice Ítalo, ¿no? De poder sentir cuando estamos conectados con todo esto, cuando tenemos esto visible y podemos pararnos desde ese lugar, sentimos que podemos manejar, mover nuestras vidas más en las direcciones y de las maneras que queremos. Sí. Estaba pensando en una persona que estoy viendo en terapia y que justo esta semana me dijo que lo que más le gusta de nuestras conversaciones son los detalles a los que está accediendo en relación a su historia, en relación a su historia, eh, en relación al bullying, por ejemplo, Mm. que vivió en la escuela. Y es algo que me menciona bastante, como los detalles que no tenía en cuenta, que no recordaba, que no sabía acerca de a qué niños sí elegían acercarse y de qué maneras y acerca de cómo iba caminando a la escuela y cómo volvía caminando a la escuela. Pensaba en estos detalles a los que se les puede prestar Y atención con esta doble escucha también.
Perdona, Nichan, y esta persona o tú le preguntaste por qué, o sea, como qué diferencia estaba haciendo para ella ver estos detalles, o esto que está llamando detalle. Sí, él me habló algo así como de volver a mirar su historia otra vez, pero desde un lugar más seguro, justamente. Ah, Desde un lugar, me dijo algo así como de que cuando ve su propia historia con todos estos detalles, eh, como que respeta más a este niño. eso también me hace pensar, bueno, se me conecta con varias cosas que yo creo que son súper importantes desde las prácticas narrativas y, y que hacen una diferencia significativa respecto de otros enfoques más tradicionales y que han sido y están siendo hegemónicos todavía, ¿no? Eh, el interés nuestro por lo particular versus lo universal, ¿no? Lo único versus lo estándar. Eh, Justamente nos interesa la particularidad de las historias porque entendemos que las historias son únicas y esto no es una forma de decir, es lo más eh, real y, y lo más clave, digamos, para poder hacer el trabajo. Las historias son únicas porque los procesos de significación de las personas, o sea, el proceso a través del cual le damos significado a la experiencia es único y es personal, independiente de que obviamente está mediado por nuestra socialización, por la cultura y todo eso, ¿no? Pero eso no quita que tenga muchas particularidades, ¿no? Y que en esas particularidades se hacen diferencias importantes. Ujú, Entonces, efectivamente, el interés por los detalles tiene que ver en gran medida con el interés por las particularidades, por las singularidades de esa historia de esta persona, supongamos que sea Pedro, ¿no? Que es la forma en que este Pedro eh, está viviendo eso que está viviendo. Y, porque no nos interesa lo general, ¿no? Como, y en realidad asumimos más bien que hay, que lo general no es tanto, diría yo. Como que, claro, como que las personas decimos, no, que esto me pone muy contenta, por ejemplo. Y claro, hay como una idea general de la contentura, de lo que esto significa, ¿no? Pero las particularidades, o sea, las formas individuales de vivir la contentura, eh, pueden ser muy diversas, ¿no? Como que las leyes así, eh, no sé si son tan realmente comunes, ¿me entiendes? ujú. Sino que hay Sí. muchas singularidad en esas formas de vivir la contentura o la pena o la impotencia, ¿no? Eh, Entonces realmente necesitamos conocer esas formas porque tiene que ver con eso, cómo le está afectando, en qué le está interfiriendo, qué dimensión está teniendo en su vida, etcétera, ¿no? Eh, Eso por una parte. Y por otra parte también esto cómo calificamos, cómo adjetivamos la experiencia, ¿no? En esto cuando decimos esto es algo muy pequeño o, Ujú. o esto es un detalle, también me hace como pensar, no tengo una respuesta, ¿no? Pero cuestionar de dónde viene esta forma en que estamos calificando, ¿no? ¿Grande o...? Exacto, me recuerda una cosa de Derrida también que dice como el, el lenguaje que nosotros estamos asumiendo, ¿no? Porque llegamos y ya tenemos un lenguaje dado y ya está cargado. Lo pequeño es menor, menos valioso que lo grande, ¿entiendes? Como ya viene como
categorizado de lo que es más bueno o menos bueno, eh, entonces hay una forma en que ya estamos devaluando ciertas cosas, ¿no? Eh, Sí, que define nuestras imágenes, por ejemplo, exacto, acerca de entonces algunos. que ya estamos de alguna forma a priori como eh, minorizando, empequeñeciendo ciertas cosas de las que hacemos. Entonces, esto que, por ejemplo, está nombrado como un detalle, ¿por qué tendría que ser un detalle y no una cuestión más principal? ¿Cuánto pasa por el ojo en que está mirando y por las categorías que estamos usando, Ujú, ¿no? Para clasificarlo así. Quizás son, si pudiéramos, eh, mira, se me vino esta idea también que White trae se me olvidó, Goffman me parece, de exotizar lo pequeño, o sea, exotizar lo doméstico, ujú. ¿no? Como si estuviéramos más acostumbrados a asombrarnos por las cosas que podemos hacer, quizás no sería un detalle, ¿no? Ujú. Y, y le estaríamos dando un valor mayor, no sé, Sí. eh, pero es como parte de las formas que tenemos de como calificar las historias, ¿no? Calificar las experiencias y me pasa Ujú. mucho también eso, yo también hago mucho esto de preguntar detalles, eh, pormenorizar, ¿no? La cosa, ¿no? Y cómo lo hiciste, y cuándo, y qué hiciste, etcétera, ¿no? Como, y describir todo eso. Y las personas dicen, ah, ¿verdad? No me había dado cuenta que había hecho tantas cosas. Porque lo que se nombra como una cosa, ¿no? No sé, estudié anoche, implica un montón de otras cosas, ¿no? Definir un tiempo, buscar un lugar, tener los materiales, o sea, hay un montón de cosas que están implicadas en esa acción que se nombra como una acción, pero que son muchas acciones. Pensaba justamente como en las preguntas en las que se puede traducir esta curiosidad radical, esta curiosidad de la doble escucha. Por ejemplo, ¿en qué tipo de preguntas podría traducirse en relación a esta acción que decís que tiene tantas dimensiones y tanta... Bueno, una pregunta que es muy típica en la narrativa y que es simplísima es, ¿me podrías contar un poco más de esto? Eh, que es como ultra básica, pero es una pregunta que yo hago habitualmente. Y claro, ahí voy quizás especificando más, ¿no? Cuando me, me empiezan a contar quizás un poquito más, es como que primero nombran, ¿no? Es como esto que te decía, ¿no? En una frase algo, como fui a ver a mi mamá, estudié anoche, me comí toda la comida. O sea, eh, vamos dando más vueltas, ¿no? Esto de merodear, también que se Ujú, dice en la narrativa. Entonces quizás ahí yo me voy deteniendo en algunas cosas, ¿no? Y voy, qué sé yo, diciendo, ¿y cómo se te ocurrió hacer eso? O cómo hiciste específicamente eso, ¿no? Cuéntame, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? Eh, ¿Esto lo habías hecho antes o es primera vez? ¿Esto lo aprendiste de alguien o no? ¿Entiendes? Ahí hay como van surgiendo otras preguntas que van permitiendo ampliar. O sea, cuando uno dice, ¿me puedes contar un poquito más? Y uno va ayudando. Estos también son formas como de andamiar, ¿no? A ujú, ir ampliando, como con qué se está conectando esto. Porque las cosas que hacemos se pueden conectar con un millón de cosas. Entonces, eh,
Es como tener ciertas ideas, ¿no? De con qué se vinculan las acciones que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué diferencia crees que hace eso? Acceder a conversaciones en las que se puede interesar en los detalles, Mm. justamente, de las acciones, los detalles de las habilidades. Y tomar estos detalles como un componente central e importante, relevante en la vida de las personas. Em, Bueno, creo que hace mucha diferencia porque además en esto que estamos llamando detalles también van apareciendo justamente los saberes, o sea, cómo. Por ejemplo, hay como estas preguntas, cómo, dónde, cuándo, con quién, ¿no? Que son como preguntas básicas, pero el cómo habla también de habilidades, habla de saberes. eh, Donde habla como de tu contexto histórico, ¿no? De tu ser situado. Eh, ¿Con quién? Habla de tus vínculos con otras personas, ¿no? Y ahí pueden aparecer las influencias de ida y vuelta, etcétera. Entonces, eh, por una parte, creo que estas preguntas expresan tu interés, tu atención en esto, el valor que le estás asignando a eso. eh, y, y uno puede, o sea, si a mí me estuvieran preguntando así, yo puedo experimentar esta sensación del interés del otro por mí, ¿no? Y, y por otra parte, esto está permitiendo que emerja todo este saber local. Entonces yo puedo ir como mirando como todo esto que está apareciendo, que en mi experiencia muchas veces esto ha estado como invisibilizado, ¿no? Entonces es como, wow, empieza a aparecer eh, un mundo de cosas en que yo me veo, ¿no? Eh, Me veo, las reconozco y al mismo tiempo me sorprendo, porque no estaban así a la mano o no estaban conectadas de esa manera. ¿M? Entonces, em, claro, está emergiendo una cuestión que es mía, pero que yo no la estaba viendo muchas veces, así por lo menos, ¿no? Mucha gente me dice, seguramente a ti también te ha pasado, ¿no? Como nunca me habían preguntado eso, uy, Sí. no sabía que yo estaba haciendo esto, eh, y eso lo dicen en general con sorpresa y orgullo, o Sí. emoción, o contentura, ¿no? Ujú. Claro. Pensaba en las personas que quizás están como introduciéndose en la terapia narrativa, en la práctica narrativa, eh, y pensaba en cómo y quién eligen, como en qué tipo de acciones interesarse, justamente, en qué tipo de acciones poner el foco para hacer este tipo de preguntas. Desde esta curiosidad que estás proponiendo, como, porque no se trata de preguntar por cualquier acción o por cualquier cosa, ¿cierto? Mm, sí, las acciones es una dimensión del relato que preguntamos, ¿cierto? Pero nunca nos quedamos solo en las acciones, sino que también nos vamos a interesar en esto que sostiene las acciones, ¿no? Que le da sentido, el por qué estamos haciendo eso, ¿no? Con qué intención, con qué valor, con qué propósito, con qué sueño está asociado esta acción, ¿no? No quiero que se me quede fuera eso porque si no es como, creo, como reducir esto a una cuestión que podría confundirse como en la conducta o en el comportamiento solamente o algo así, ¿no? Nos Ujú, interesan las acciones y el sentido de las acciones, eh, que el sentido tiene que ver con los significados, etcétera. Entonces, siempre nuestras conversaciones van a ir a eso, que en el fondo es lo que está implícito en las acciones. ¿Mm?
La Ese, intención, la significación. exacto, sí, Ujú. la intención, el propósito, el valor, lo que queremos eh, cuidar, promover, conservar, etcétera. Y se me fue, Sí, con el paréntesis. Ah, sí, ¿qué tipo de pensaba en acciones? qué tipo de acciones o dimensiones Como, o... sí, sí, sí. Eh, bueno, acciones que depende aquí no hay reglas, ¿no? Depende de lo que estemos como viendo en las conversaciones, lo que estemos explorando, pero por ejemplo, en situaciones en que las personas están como muy tomadas, como dicen en algunas partes, o muy inmersas en el problema, ¿no? Como invadidas solo por relatos que están asociados al problema o las dificultades o al malestar. eh, Cualquier cosa que aparezca ahí entre medio, que podríamos considerarlo como una excepción o como algo que no calza con ese relato, sino como que estuviera como por fuera de las historias de este problema o dificultades o dolor, que tenga que ver con algo preferido, valorado, eh, eso podría ser, podría llamar mi atención, ¿no? Que estaría con la doble escucha, lo detectaría, ¿no? Escucharía algo ahí que se contradice con este relato dominante del problema. Y cuando las personas están tan así, invadidas por esto, como que no hubiera ningún espacio por fuera del problema, seguramente llamaría mi atención y agarraría esta puntita del hilo, ¿no? Y trataría de ir como desmadejándolo, algo así. Eh, Trataría de entrar por ahí, ¿no? Como porque se me ocurre ahí sería una grieta, ¿no? Un espacio donde posiblemente hay otras historias donde podríamos encontrar a esta persona y hacer visible otras historias de ella, que no son solo el problema, ¿no? Que tienen que ver con otras cosas, donde ella es capaz de otras cosas, donde a ella le interesan otras cosas, etcétera. Entonces, es como una posibilidad de ir reconectando con su sensación de capacidad, de poder sobre su vida. Eso es una cosa que se me ocurre. Otra cosa es cualquier acción también que, que a mí me parezca, ¿no? Ahí yo eh, puede ser que me equivoque, pero que me parezca que es algo que la mueve, estas cosas como que cuando eh, tú puedes ver que se emociona o que lo cuenta con un nivel de entusiasmo, de interés o algo, ¿no? También. eh, Porque pienso que debe ser algo que tiene conexión importante, un significado importante para ella. Entonces, me va a interesar saber con qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a eso? Etcétera, porque va a ser un lugar seguramente preferido, que podemos enriquecer y que nos va a dar mayor consistencia en este piso que estamos construyendo para pararse más firme, ¿no? Muchas veces recibo comentarios como de que lo que le gusta a la gente de la terapia narrativa es que ve lo positivo o ve lo lindo. O casi como si se tratara de ver el medio vaso lleno. Sí. Quizás para especificar, no se trata precisamente de esto, ¿no? No se trata de no Mm, interesarse por las dificultades, por el dolor. mm. No, no, no. Sí, bueno, yo creo que ese es un gran riesgo o esa comprensión de la terapia narrativa como de que se fijan las fortalezas o una cosa así.
yo he escuchado harto eso. Eh, Me parece súper importante hacer la distinción de que eh, no, no es eso lo que nos interesa, no es que nos interese ver el vaso medio lleno versus el vaso medio vacío, eh, sino que eh, tenemos la convicción de que todas las personas tenemos múltiples relatos posibles acerca de nosotros mismos, de quiénes somos, de quiénes estamos siendo y de quiénes y de nuestras posibilidades de ser. Eh, entonces, lo que nos interesa, un poco como dice la Chimamanda Adichie también en este video del peligro de una historia única, no es que haya, o sea, el peligro no es que esa historia que pueda ser una historia como equivocada, ¿no? El peligro es que sea una historia única. La historia única es lo que nos limita y nos restringe infinitamente nuestras posibilidades de acción en la vida y nuestra sensación de poder con nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, no es que nos interesen las fortalezas versus los déficits, ¿no? Sino que sabemos que todas las personas podemos tener dificultades, o sea, todos podemos estar pasando por dificultades, por problemas, tener más o menos habilidades para algo, pero siempre van a haber muchas historias acerca de quienes estamos siendo. Y en ese sentido, eh, vamos a querer eh, enriquecer muchísimo y hacer muy visible esto que tiene que ver con lo que nos amplía nuestras posibilidades de acción frente a nuestra vida. Eh, Nuestra sensación de posibilidades de ser, ¿no? En nuestras vidas. Me acordé de una vez en la facultad de psicología, creo que fue en primer o segundo año de la carrera, que en un curso mostraban, en un curso de neurofisiología creo que fue, mostraban el video de una persona respondiendo a exámenes, como de algo de inteligencia o de tareas cognitivas. Y estaba ahí él con su pareja. Y lo que hizo el profesor fue como enfocarse en criterio por criterio para demostrar cómo esta persona y lo que hacía coincidía con un diagnóstico de, creo que fue déficit de algo, justamente no me acuerdo, y que yo en este momento ya había tenido acceso, como bastante acceso, a través de ustedes, de hecho, de Pranas en gran medida, a la terapia narrativa. Y tener otro tipo de curiosidad me permitía como ver el mismo video y prestarle atención a detalles completamente distintos. Justamente quizás no son detalles, sino a cómo esta persona se tomaba el tiempo que necesitaba para Mm, encarar determinada tarea. A cómo esta mm. persona sabía pedirle colaboración o ayuda a su pareja. Cómo esta persona desafiaba al entrevistador y le repreguntaba para que le explique mejor de lo que se trataba. Todo esto que estaba siendo visto como el síntoma de algo, como el criterio diagnóstico para establecer una deficiencia intelectual, por ejemplo, en sí eran respuestas también. Acciones que estaba haciendo la persona para poder Exactamente. enfrentar la situación. Sí. Exacto, exacto. Es que eso es lo alucinante, ¿no? Cómo eh, podemos ver otras cosas que, y que no significa que no veamos que hay una dificultad, por ejemplo, ¿no? O que no Ujú. veamos que hay un dolor. Sería una irresponsabilidad y una falta de respeto tremenda y una injusticia tremenda con la persona de no ver, considerar, respetar y cuidar eso, ¿no? Y honrarlo.
pero asimismo sería una irresponsabilidad y una injusticia tremenda con su historia de no ver y de no respetar y de no cuidar y de no hacer visible esta otra parte. O sea, yo tengo además la sensación cada vez más eh, de que cuando las personas quedan ubicados en este lugar de víctimas o en estos lugares definidos como enmarcados en un diagnóstico, por ejemplo, de alguna psicopatología, es muy probable que cuando eso se transforma en esta cosa como única, o sea, siento que es, no solamente no es que lo sienta, ¿no? Sino que eh, veo como el efecto de una cuestión, de una tremenda injusticia con quienes son las personas, porque las están despojando de, de bueno, de los saberes, de las habilidades, de las cosas que les permitirían, si estuvieran realmente visibles y conectadas con eso, ¿no? Moverse de formas mucho más amables, digamos, eh, más posibilitadoras en su vida, ¿no? Eh, Porque eso es lo potente que, bueno, por eso trabajamos con los relatos, ¿no? Porque esta construcción de relatos que se hace y que vamos haciendo acerca de cada uno en la vida, ¿no? Y que se va haciendo y que va circulando acerca de quiénes somos, no solo nos está eh, moldeando nuestro presente, sino que nos moldea nuestras posibilidades de futuro. Es, es una cuestión muy poderosa. O sea, por eso, o sea, es tan así que por eso que las derechas en los países no se apropian en primer lugar casi de los medios de comunicación, porque ellos construyen los discursos, ¿no? Y los publican y los hacen circular y los van así imponiendo, ¿no? De lo que es importante, de lo que es valioso, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Sí. Y van construyendo los temas, las identidades, etcétera, porque eso te va definiendo. O sea, es performativo. Esta cosa de la docilidad de los cuerpos que habla Foucault, ¿no? O sea, nos vamos amoldando a estos discursos, tienen ese poder. Entonces, esto que se está diciendo de quiénes somos, cuando nos definen como una cuestión totalizante y rígida, En este sentido, ¿en qué contextos crees que podemos ejercer esta curiosidad radical, esta curiosidad narrativa, de manera que contribuya a la emergencia y circulación de relatos subyugados, alternativos, preferidos acerca de las personas? para tener conversaciones que puedan ser enriquecedoras o que te puedan mover algo de lugar o conectar algo con tus habilidades, con tus saberes, con tu sentido de la vida, da lo mismo si es el patio de un colegio, si es ir conversando en una micro. eh, Uno no necesita cuatro paredes y un escenario silencioso. Creo al revés, incluso a mí me han dicho esos escenarios los incomodan, Ujú. los hacen sentirse enfermos o algo así. Entonces, también creo que uno podría estar conversando mientras cocina, por ejemplo, y interesándose acerca de qué otras cosas están haciendo o cómo están haciendo eso que están haciendo, eh, o qué otras saberes, otras experiencias han tenido similares, ¿me entiendes? Como que son cuestiones que esto del setting, el setting Ujú. ha sido puesto por ciertas comprensiones, pero que es funcional a otras cosas también, ¿no? No tiene nada que ver con poder tener conversaciones así que de alguna forma
hagan visible esto que queremos hacer visible o que queremos enriquecer. O sea, creo que claramente hay muchos contextos que son eh, más amables para las personas, que son lugares que a ellas les pueden acomodar muchísimo más que a nosotros, ¿no? O sea, estar en una banca de una plaza, que quizá es la plaza donde va habitualmente, o en el patio del colegio mientras está en su colación, no sé, ¿me entiendes? Como eh, posiblemente son lugares mucho más propicios también. Ujú. Claro. Contextos más cercanos a la cotidianidad de la gente y a sus Sí, relaciones. Claro. sí, Sí, a la vida mm, misma, digamos. sí, claro. Sí, sí. O sea, de eso se trata, de hecho. O sea, el ideal sería que estas conversaciones pudieran ser como en otros espacios y que pudieran colectivizarse más y que no sean solo individuales, sino que, ¿no? Como romper esa Ujú, cosa como clínica y como aséptica que se le ha querido dar. Que yo entiendo, hay una cosa, yo creo que he ido cambiando harto mi imagen de esto también como de que se habla, como de este espacio sagrado a veces, ¿no? Como de esta relación, que yo puedo entender en tanto se refiera a que debiera ser un espacio donde hay mucho respeto, por ejemplo, y mucho ujú, cuidado. Pero creo que de repente tiene una connotación que cada vez me parece más sospechosa, ¿no? Como de esta sacralidad, ¿no? Esta cosa como pulcra, impoluta, aséptica, que te digo, de lo eh, clínico. de lo clínico, creo que finalmente es una idea de transformarlo en algo tan especial que justamente es lo que justifica un súper profesional, no sé qué, que, ¿me entiendes? No sé por qué lo asocié con, una vez escuché que el lenguaje, por ejemplo, de los abogados, es súper complejo, nadie lo entiende y es para que se necesite a un abogado para que te, porque no se puede Explícalo. prescindir de ellos, porque es otro idioma. Como así se justifica un poco. Esta cosa como de súper sacralizada también del espacio terapéutico, de repente también creo que puede ser un truquito Sí. para justificar como este poder. Hablaste de la curiosidad como una ¿Ya? habilidad entrenable y que esta es una buena noticia. ¿Qué te parece Mm. que es importante hacer o tener en cuenta para empezar a entrenar esta habilidad hacia este tipo de curiosidad? De la curiosidad radical por Leotre Mm. o hacia la curiosidad de la doble escucha o de las particularidades. Eh, a ver, una cosa la voy a decir así porque quiero poner énfasis en esto, que no hay formación académica ni magia posible. O sea, quiero decir que puedo tener 500 doctorados en psicología, en sociología, en antropología, en lo que sea, y, y experiencias, no sé, eh, chamánicas, pero creo que ninguna de esas cosas me va a dar la garantía ni me permite realmente saber quién es la persona, el colectivo, la comunidad que puedo tener al frente, ¿no? Eh, Sino que es, necesito que eso salga de su boca, ¿no? Como decimos, que tenga la autoría sobre su relato.
Ujú, Eh, Eso, tener la certeza de esto, que aunque yo haya invertido muchos años de mi vida en muchas formaciones, eso no suple la voz de la persona y el saber acerca de su vida eh, en ningún caso. ¿Mm? Eso como primera consideración. ujú, Y lo otro es, bueno, la convicción, por ejemplo, de que la, de que no hay una historia, que jamás una historia va a poder dar cuenta de quiénes somos. Entonces, la convicción de que hay múltiples historias posibles de alguien. Si llega alguien y que viene como configurado a través de la historia de que es el alcohólico, por ejemplo, o el drogadicto, yo tengo la convicción de que es más que eso, de que hay más historias que contar acerca de esta persona, de que puede tener historias de amistad, puede tener historias de relación con algún actividad, no sé, artística, hobby, de que, ¿me entiendes? De historias de habilidades diferentes, de gustos, de intereses, etcétera. Esa es algo que ya me va, si yo tengo ese, pero esto hay que tener un convencimiento así de la guata, ¿no? ujú, Eh, lo otro, si yo también tengo el convencimiento de que las personas no son pasivas ante la vida, sino que siempre van a estar respondiendo según lo que es valioso para ellas y según los saberes que tienen, etcétera, también voy a escuchar en las cosas que me dicen cuestiones que yo voy a poder especular que pueden ser respuestas. Lo confirmaré con ellas, ¿no? Le haré la pregunta, esto es algo que tú estabas haciendo para no sé qué, ahí voy a ir tanteando, ¿no? ujú, Pero si yo ya tengo esas convicciones, por ejemplo, eso inmediatamente me abre una infinidad de preguntas ujú. posibles, de lugares de interés. Sí. Que no son manualizadas, ¿cierto? No se trata de repetir No, un set de preguntas acerca de algo. no, no, no. Bueno, qué bueno que usaste, que trajiste esto de manuales, porque aprovecho de decir, eh, como en la terapia narrativa, White particularmente hizo esto de los mapas de conversaciones, eh, me parece que de repente hay como una cierta, bueno, hay un riesgo y hay algo que sí creo que está ocurriendo, como de entender o de reducir este enfoque a, a mapas como que fueran protocolos o manuales o recetas que seguir. Como hago la pregunta uno 2 3 4 5 y esto no tiene nada que ver con eso. Por eso que nosotros cada vez ponemos más énfasis en las convicciones que sostienen el trabajo, Ujú, porque eso es lo que está en el corazón de lo que queremos cuidar y de hacia dónde queremos dirigir lo que hacemos, ¿no? Y si tenemos claro esto, podemos inventar el cómo ir a hacer eso, ¿no? Las herramientas que sean acordes con estas convicciones y que cuiden lo que queremos cuidar con las convicciones. Pero si vemos como el manual, el protocolo, sin tener el corazón, pierde el sentido y podemos transgredir cosas que son básicas, ¿no? Como, como cuestiones éticas que están al centro ujú. de este quehacer, ¿no? Se pierde completamente el sentido. Sí. Por eso que esto es
orgánico además, ¿no? Esto va ocurriendo ahí y es parte también de otra cosa que a mí también me parece como alucinante, y digo alucinante, que quiero decir que no deja de impresionarme y de maravillarme de este trabajo, eh, porque nunca sabemos bien lo que va a pasar, ¿no? Mm. Como decía White, uno sabemos dónde empezamos una conversación, pero no tenemos idea a dónde vamos a llegar. Y eso es muy, pucha, maravilloso, poder, porque uno aprende mucho, Sí, además, o sea, no solo aprende de cómo hacerlo, sino que uno aprende mucho acerca de posibilidades de formas de vivir, por ejemplo, ¿no? De formas de responder ante situaciones, como que tu mapa posible, tu escenario, se te abre un se mundo. enriquece enorme, 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 enorme. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo. No sé, Caro, si hay algo más que quieras decir para despedirnos. Eh, bueno, sí, me encantaría decir que eh, yo trabajo en Pranas, soy parte de Pranas, y que venimos hace muchos años, más de 10 años ya, como 14, no sé cuánto, mucho, haciendo formación y como promoviendo esto, pero no porque sea la terapia narrativa, así como que tuviera un valor por sí mismo, sino que porque nos ha parecido que es una manera de poder subvertir justamente prácticas que de nuestra evaluación son opresivas o injustas o descalificadoras, etcétera, de la vida de las personas y es una propuesta de otras formas que nos parece que se hace más justicia, ¿no? Y que se honra más eh, la dignidad y la vida de las personas. Y que en esto hemos estado con Italo Latorre hace muchos años y que los invitamos a ver la página. Estamos este año haciendo un montón de cosas nuevas que van a ir apareciendo, como en el canal de YouTube, también podcast y también cursos asincrónicos y sincrónicos más pequeñitos, que sean más asequibles, pero que tratan temas así que hemos visto que hay mucho interés. Así que están muy invitadas a que busquen por ahí en las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar esta primera entrevista de Resonancias, Conversaciones de Terapia Narrativa, este nuevo podcast, conmigo Nitz y en esta ocasión con Carolina Letelier, que nos acompañó tan amorosa y generosamente a hablar acerca del tema de la curiosidad narrativa. Si te gustó esta entrevista, sería una gran ayuda que la compartas en tus redes, con colegas, amigues, compañeros y en las redes sociales. También que te suscribas para enterarte de los próximos capítulos del podcast. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y nos vemos la próxima.